Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy sigo los videos sobre la Divina Misericordia, hablando sobre qué es o la definición de la Divina Misericordia. Comenzamos como siempre con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos para que podamos conocer más y más al corazón misericordioso de Jesús, para que nuestros corazones sean abiertos al mar insondable de su amor misericordioso para nosotros, y que nosotros también seamos instrumentos de este mismo amor misericordioso hacia los demás. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo era joven, mi papá solía usar palabras a veces difíciles de entender en inglés, y las utilizaba a propósito para que yo tenga que aumentar mi vocabulario en inglés. Y de hecho, teníamos en la casa los 27 volúmenes del diccionario de inglés de Oxford, de Inglaterra. Y así me envió a veces ahí a nuestra biblioteca para aprender las palabras, qué quieren decir, cuáles son sus definiciones y además de esto sus etimologías, es decir, orígenes de las palabras. Y más allá de las palabras concretas que aprendí, yo entendí que es bien importante siempre comenzar con una definición, porque muchas veces tomamos dado por cuenta de que sí, entiendo que es tal cosa u otra cosa, cuando de hecho si alguien nos podría preguntar, nosotros probablemente no sabríamos qué decir para dar una definición exacta. Y para evitar malentendidos, es importante siempre comenzar con lo más básico. Ahora, en español la etimología de la palabra misericordia viene directamente del latín, de la misma palabra. Miser, es decir, miserable, miseria, y cor en latín es corazón en español. Es decir, que uno tiene miseria, es decir, tiene pena, tiene dolor en el propio corazón por el dolor de la otra persona, y que uno toma medidas a socorrer a la otra persona, a aliviar su dolor. Es decir, aquí entra en juego una diferencia entre la compasión como tal y la misericordia. Compasión es el lado afectivo de la misericordia. Es decir, que yo siento la pena en mi corazón por el dolor de la otra persona. Pero si solo quedamos ahí, podemos sentir mucha pena por muchas cosas que pasan, que por ejemplo vemos en las noticias, y no hacemos nada. Y no simplemente por mala gana, simplemente no hay mucho que podemos hacer, quizás fuera de la oración. Pero misericordia, según Santo Tomás de Aquino, tiene su lado afectivo, la compasión, la empatía, y el lado efectivo, es decir, que toma medidas, es decir, toma pasos concretos para aliviar el dolor de la otra persona. Y de hecho, cuando Santo Tomás de Aquino habla de qué es la misericordia divina, dice que en Dios no encontramos ese lado afectivo como está en nosotros, porque Dios no como tiene emociones de la misma manera que nosotros, porque no vive en el tiempo, vive en la eternidad, ya sabe todo. Obviamente podemos hablar del corazón humano de Jesús, que sí tiene emociones y sí tiene movimientos de compasión, empatía y misericordia. Pero si hablamos, por ejemplo, de Dios Padre, del Espíritu Santo, hay algo más allá de emociones que los mueve, digamos, a socorrernos en nuestras necesidades. Y así Santo Tomás dice que en Dios encontramos esta misericordia efectiva. Es decir, que Dios sumamente es capaz de aliviar nuestros dolores y nuestros pecados. Y así Tomás de Aquino aclara de que aun si Dios es amor en sí, porque no es misericordia en sí, ¿no? El Padre no tiene misericordia para su Hijo, porque los dos son iguales y el Hijo no se encuentra en necesidad
frente de su Padre, como nosotros estamos necesitados como criaturas. Pero este amor hacia nosotros, criaturas, siempre se manifiesta como misericordia, porque siempre nos encontramos frente a Dios necesitados. Como criaturas, aún sin pecado, porque tenemos límites, necesitamos su providencia, que nos cuidara. Pero además de esto, como pecadores, necesitamos que perdone nuestros pecados. Y así nosotros aprendemos más de la misericordia a través del pecado y a través del perdón del pecado que cualquier otra cosa, aunque Tomás de Aquino aclara que la misericordia de Dios ha estado siempre presente en todas sus obras, desde la creación, y estará presente en toda la eternidad en el cielo, cuando Jesús ya vuelve hacia nosotros. Y así lo que Tomás de Aquino dice es que la misericordia de Dios es un atributo de Dios. Es decir, es cierta cualidad de Dios, de su carácter, de su ser, de su personalidad, digamos. Y como tal es un atributo estable, porque no es que Dios un día es misericordioso y otro día deja de serlo, sino que Dios siempre es misericordioso. Pero aquí entra en juego algo de teología cuando decimos de que todos los atributos de Dios son iguales a Dios mismo, porque Dios no está compuesto como nosotros somos compuestos de varias partes, por ejemplo, que yo tengo mi alma, mi cuerpo, tengo mis emociones. En Dios no es así, Él es completamente sencillo, es decir, que Él no tiene esas divisiones y distinciones. Y así es importante recordar que su misericordia no está en contra, por ejemplo, de su justicia o su verdad o su santidad, porque en Dios en sí todos sus atributos son iguales, porque es su ser, es su existencia. Y esto, repito, es importante porque se puede confundir cuando hablamos de la misericordia de Dios o de la justicia de Dios como que son cosas opuestas en sí. De nuestro punto de vista, vemos esos atributos como distintos, porque experimentamos varios efectos, que en algún día, por ejemplo, Dios perdona nuestros pecados, sentimos que eso es misericordioso, pero que en otro momento Dios, a la vez que perdona el pecado, todavía permite que yo sienta el efecto de mi pecado, digamos, es parte de justicia. Pero también sentir el efecto de mi pecado también es misericordioso, porque esto me enseña a no pecar más. Y esto es para mi bien. Entonces, podemos mirar todo lo que Dios hace a través de este prisma de su misericordia, de su justicia, de su verdad, porque todo lo que hace tiene esta estampa, digamos, ese sello de su misericordia. Nunca está ausente en ninguna de sus obras, aun lo que parece lo más severo cuando está permitiendo castigo, por ejemplo, contra los pecadores. Ahora, Dios, porque es Dios, tiene toda la riqueza posible para aliviar cualquier tipo de dolor, dificultad que tengamos. Por esto, Dios es sumamente misericordioso, porque no hay límites de la manera que Él puede socorrernos en cualquier necesidad. Nosotros podemos ser misericordiosos, pero en cuanto a nuestra capacidad. No podemos, por ejemplo, ser misericordiosos 100% del tiempo porque se nos agota, por ejemplo, el dinero. Llega el momento cuando no tenemos más, pero Jesús dice a Santa Faustina que en cuanto que Él comparte su misericordia, crece su misericordia. Y esto nos manifiesta que es misericordia no humana, sino divina, ¿no? Que crece cuando se da, porque cuando nosotros damos tenemos menos, pero cuando Dios da, tiene aún más. Ahora, en la Biblia, ¿dónde encontramos esas palabras? Porque lo que he explicado de Santo Tomás viene más del latín, del entendimiento de misericordia como esta pena que tengo en mi corazón por lo que pasa otra persona. Y esto es una definición válida, buena, no hay problemas con esto. Pero siempre tenemos que volver también a la Biblia, porque ahí tenemos los textos más importantes. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos muchas palabras, más que todo 4, que describen la misericordia de Dios, pero quiero enfocarme en 2. Primero es Gesed.
Gesed en hebreo es difícil de traducir en una palabra a inglés, a español, a muchos idiomas contemporáneos, porque presume todo un contexto detrás de la palabra y así es difícil captar en una palabra. Se puede llamar esa cualidad como lealtad, fidelidad, amor misericordioso. Pero aquí explico un poco el contexto. En el Antiguo Testamento, Gesed refiere a la calidad necesaria para vivir en una alianza. Ahora, ¿qué es una alianza? Alianza en su tiempo fue una cosa bastante normal. Fue de llamar a alguien que no tiene que ver conmigo en cuanto a la sangre, familia, como ahora parte de mi familia, parte de mi tribu. Es decir, alguien que no tiene relación conmigo, ahora a través de la alianza sí tiene vínculo, relación conmigo. Eso puede ser entre países, por ejemplo, de hacer un país vasallo a otro país, pero más que todo como ejemplo primario de esto es la familia y el matrimonio. Porque una alianza es lo que pasa entre padre y hijo. Es decir, que el padre tiene responsabilidades hacia su hijo, pero el hijo también tiene sus responsabilidades hacia su padre. Y lo mismo entre varón y mujer, tiene responsabilidades recíprocas. Y así, Gesed es la calidad necesaria para vivir en esta alianza de buena manera, de cumplir con las propias responsabilidades que uno toma en asumir la alianza. Porque una alianza, a diferencia que un contrato, por ejemplo, es un intercambio de personas. Un contrato es un intercambio de bienes. Por ejemplo, si yo pago a alguien 100,000 pesos, digamos, argentinos, y tiene que darme algún servicio o proveerme algunos productos, ¿no? Pero en una alianza es un intercambio de personas, es promesa de que yo voy a ser tal tipo de persona frente de otra persona, que voy a ser hijo o varón o mujer frente de la otra persona, con todas las responsabilidades que se presumen en esto. Ahora, sabemos que en el Antiguo Testamento hay varias alianzas, con Abraham, después con Moisés, y eso de Moisés domina mucho del Antiguo Testamento con lo que llamamos la ley. Y la ley explica cuáles son las responsabilidades del pueblo de Dios y cuáles son las responsabilidades de Dios mismo frente a su pueblo. Y sabemos que una vez y otra vez el pueblo de Israel cayó, no cumplió su parte, a veces ni una parte, de su alianza con Dios. Y ahí entra la palabra Gesed, porque Israel no mostró Gesed hacia Dios, no mostró esa lealtad o fidelidad. Pero aquí la diferencia. Dios tendría toda razón para decir, como tú no cumpliste tu parte de la alianza, tampoco voy a cumplir el mío, porque tú rompiste la alianza. No soy ligado legalmente a cumplir mi parte. Pero Dios cumple su parte. Escoge libremente, elige gratuitamente cumplir su parte para nuestro bien. Como digo, eso no es nada de justicia legal, no es nada que merecemos, pero ahí Dios manifiesta que Él sigue siendo Padre, aun cuando nosotros lo repudiamos. Y ahí encontramos en la Biblia lo que llamamos en la teología, que Dios no se cambia, ¿no? Inmutabilidad, que Dios no cambia. Frente de nosotros y nuestros pecados o santidad, Dios queda lo mismo, porque es Dios. Y eso es por nuestro provecho. Su misericordia en el Antiguo Testamento manifiesta en su fidelidad, su lealtad a nosotros, porque Él es fiel a sí mismo. Él no puede cambiar, Él no puede dejar de ser Padre. Y esto vemos en la parábola del Hijo Pródigo de Jesús. Aun cuando el hijo repudia a su padre, quiere que el padre esté muerto, ¿no?, pidiendo la herencia ya, el padre no puede repudiar a su hijo porque no puede repudiar a ser padre. No puede dejar de ser padre, aun cuando el hijo hace todo lo posible para cortar el vínculo. Y esto es Gesed. Gesed no tiene que ver exactamente con el pecado, tiene que ver con uno mismo, de que Dios
va a ser quien es siempre. Y va a ser fiel, leal. Punto final. Sea momentos buenos, sea momentos malos. Y hay algo de ventaja en esta palabra, en mi entendimiento, en cuanto a la misericordia divina, porque a veces reducimos la misericordia de Dios a eso de perdonar los pecados. Pero la misericordia de Dios es mucho más rica que simplemente el perdón de nuestros pecados. Y si así fuera, entonces después de perdonar nuestros pecados, Dios dejaría de ser misericordioso. Y tenemos que pecar para experimentar su misericordia, pero no es así. Dios es misericordioso porque es fiel, es Gesed, es esa fidelidad a nosotros en todo. Y esto es lo que la cruz manifiesta, que Él sigue siendo fiel aun cuando nosotros le damos lo peor, aun cuando lo queremos matar, sigue siendo quien es. Entonces eso sería, digamos, como Juan Pablo II escribió en su encíclica Dives in Misericordia, eso sería la parte afectiva de la misericordia, es decir, es más como masculina en el sentido de hacer, es el lado objetivo de la misericordia, que cumple con los deberes hacia los demás en la alianza. Ahora, la parte femenina, digamos, como más interior, más de las emociones, es en hebreo rahamim. Viene de la palabra arhem, que es útero o seno de la mujer. Es decir, es esa parte vulnerable de la mujer. Y se supone de que el rahamim son todas las emociones que una mujer siente por un hijo dentro de ella, ¿no? Durante el embarazo. Y eso es lo que Dios siente para nosotros, ¿no? Porque sabemos que Dios, aun si lo llamamos Padre, es más allá de lo que es masculino y femenino. Y de hecho, los dos sexos justo revelan los dos a Dios único, ¿no? Entonces, aquí tenemos como todo el afecto materno, toda la profundidad de compasión, de ternura, de presencia, de empatía que la madre siente hacia su hijo. Y eso es lo que Dios siente. No simplemente ve que nosotros estamos en problemas y viene nuestra ayuda. Es excelente, obviamente necesitamos ayuda eficaz. Pero también Dios se pone a nuestro lado y Él se identifica con nosotros en nuestras debilidades y problemas. Y así Jesús no solo vino con una solución para nuestros pecados, pero primero compartió todo nuestro destino. Compartió todo lo que nosotros pasamos. Comparte con nosotros todo nuestro dolor. Y así es Rahamim. Isaías, en los capítulos famosos, habla de que aun si una madre podría olvidar a su hijo, yo jamás podría olvidar a ti. Eso es Rahamim. Es decir, no solo por compromiso exterior, porque Dios dijo su palabra, de que va a guardar la alianza, sino que desde adentro su propio corazón no le permite no ser misericordioso. Hay otro pasaje en Oseas, donde Dios, frente a la idolatría de Israel, dice que siente enojo justificado porque lo han rechazado. Pero al fin dice, pero soy Dios y no hombre, y no puedo permitir que el enojo me conquiste, sino que, dice en otras palabras, que mi misericordia vence mi enojo, ¿no? Que la última palabra tiene su misericordia desde dentro. Entonces, como dije hace un par de minutos, Dios no tiene emociones como nosotros, pero hay algo más perfecto que esto en Él, ¿no? Entonces, hay algo de esa profundidad que nosotros sentimos en el interior, ese compromiso desde lo interno, desde lo profundo de su ser, que Dios no puede no ser misericordioso frente a nosotros, ¿no? Entonces, son los dos lados del Antiguo Testamento, de este amor que surge del corazón como de una madre y la fidelidad de un padre que cumple sus promesas, aun cuando nosotros no cumplimos los nuestros. Ahora, en el Nuevo Testamento se utiliza griego y la palabra es Elios. Y ahí entra en juego mucho de lo que Aristóteles había escrito sobre Helios, porque él tenía sus libros de la ética y ahí habló de lo que es Helios en cuanto a emoción
de sentirse apenado por el dolor de la otra persona y querer remediar la situación de la otra persona. Y de ahí Santo Tomás de Aquino habló de la misericordia en su teología, porque utiliza mucho Aristóteles. Pero en el Nuevo Testamento se presume, se supone, todo lo que el Antiguo Testamento había hablado ya sobre la misericordia de Dios. Entonces, aun si utiliza una palabra griega, el contenido no es griego, digamos, lo que Aristóteles tanto escribió, sino lo que más los judíos habían experimentado en el Antiguo Testamento. Y ahí entra otra cosa bien importante en cuanto al entender la misericordia de Dios. A veces se enfatiza el Nuevo Testamento como que ahí entra la gracia, ahí entra la misericordia de Dios, porque el Antiguo Testamento fue simplemente de castigo, de condena. No es así. Muchos de los pasajes más ricos en la Biblia sobre la misericordia de Dios se encuentran en el Antiguo Testamento. Y lo del Nuevo Testamento, para entenderlo bien, hay que volver al Antiguo Testamento, porque es el mismo Dios. Pero lo que sí pasó es que esa misericordia divina, como atributo de Dios en el Antiguo Testamento, se encarnó en Jesús. En Él vemos esta calidad de Dios, experimentamos su cercanía, vemos sus emociones, vemos su compromiso y lealtad hasta el fin de la cruz, de ser crucificado. Vemos en Él todo lo que ya se había contado sobre la misericordia de Dios, pero en persona, en carne. Y eso es la buena nueva, digamos, del Nuevo Testamento. Que no solo creemos en esto, en un Dios invisible, sino ya tenemos esto frente a nuestros ojos. En todo lo que Jesús enseña, todo lo que hace, todo lo que Él es. Y así decimos que Jesús no simplemente es misericordioso como atributo, sino es la encarnación de la divina misericordia. Es decir, Él hace visible ese atributo de Dios. Y sabemos que en el crucifijo brotó de su corazón sangre y agua. Y eso es símbolo del Espíritu Santo y símbolo de la gracia de los sacramentos. Bautismo, confesión, el agua, y la Eucaristía, la sangre. Pero también podemos identificar ese atributo de Dios, misericordia, con el Espíritu Santo, porque Jesús justo es el ungido, pero es ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esta unción que da a Jesús el poder de sanar, resucitar, predicar. Entonces, la misericordia de Dios, dice Juan Pablo II en su encíclica sobre el Espíritu Santo, dice que se encuentra personalizada en el Espíritu Santo. Es decir, lo que en el Antiguo Testamento vemos como atributo de Dios, ahora vemos como actualizada y personalizada en el Espíritu Santo. Y por esto, en la imagen de la Divina Misericordia, nosotros tenemos los rayos de sangre y agua brotando de su corazón. ¿Y qué es? Es Jesús dándonos de beber de la misericordia. Y esa misericordia no es simplemente algo, es el Espíritu Santo. Y así entramos como en el misterio más profundo de definir a la misericordia de Dios. Y es que es el Espíritu Santo en su persona. Es su presencia en nuestras vidas. No simplemente algo que necesitamos, es alguien que necesitamos. Y ahí entendemos mucho mejor qué es la misericordia de Dios. Sí, necesitamos que nos sane, necesitamos que nos perdone los pecados, necesitamos muchas cosas de Él. Pero más que todo, ¿qué necesitamos? ¿Qué es la misericordia más grande de Dios? Es su presencia. Es Dios mismo. Más allá de sanar mi enfermedad o otra cosa, la misericordia de Dios es Dios mismo. Necesito más que todo a Dios mismo. Esto es un punto fundamental, porque si no, pasamos por alto a Dios porque necesitamos esto, otro. Todo es verdad. Pero al fin de cuentas lo que necesitamos es el mismo. Y la persona divina más cercana a nosotros, dice Santo Tomás de Aquino, no es Jesús, sino el Espíritu Santo. Él es, como Jesús dice, el dedo de Dios. Él es el punto de contacto entre nosotros en la tierra y Dios en el cielo. Y Él
es este toque de la misericordia de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces, en la coronilla, cuando pedimos que por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros, el mundo entero, ¿qué quiere decir? Estamos pidiendo por esta misericordia que es el Espíritu Santo, que brotó de este corazón abierto por la danza. Estamos pidiendo que ese Espíritu se derrame sobre nosotros y cuando Él está presente, como en la secuencia de Pentecostés, Él alivia todo tipo de sufrimiento, ¿no? Si pueden buscar, que busquen la secuencia de Pentecostés, porque ahí tenemos una variedad inmensa de lo que hace el Espíritu Santo para consolar, aliviar, resucitar, iluminar. Pero todo depende de Él, porque si no está presente, nada de esto va a pasar. Pero cuando Él sí está presente, todos los dones de la misericordia vienen con Él, porque Él es el don con mayúsculo, y con el don vienen todos los dones además. Entonces, todo lo que Dios ha hecho en la Biblia y ha hecho en Jesús es para prepararnos a recibir el don de su misericordia, que es la persona del Espíritu Santo. En la coronilla pedimos que el Padre derrame sobre nosotros en virtud de la pasión el Espíritu Santo, porque solo fue en la pasión que se abrió el corazón de Jesús para brotar ese manantial de agua y de sangre para nosotros, para renovarnos con la vida divina. Entonces es una oración sumamente pneumatológica, digamos, una oración hacia Dios pidiendo por el Espíritu Santo. Y así cuando nosotros entendemos esto, nosotros entramos más al fondo de ese misterio de qué es la misericordia de Dios. Es una persona, es la persona del Espíritu Santo que se transmite a nosotros a través de Jesús. Jesús que fue enviado por nuestro Padre Celestial, el Padre de misericordia, el Padre Todopoderoso. Dejamos aquí pidiendo que la Virgen nos acerque a ese manantial del corazón de Jesús en Calvario. Juan Pablo II dijo que la consagración a la Virgen consiste en eso, de dejar que ella nos traiga hacia el corazón abierto de Jesús, para que allí podamos beber de la fuente de misericordia, fuente del Espíritu Santo, y aliviar todas nuestras penas y nuestras dificultades. Por la intercesión de la Virgen, Madre de Misericordia, que Dios les bendiga y guarde, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima vez.